Imagina que alguien te insulta en público. Te señala, te ridiculiza, y todos miran. ¿Qué harías? La mayoría reaccionaría con rabia o con vergüenza. Pero el estoicismo nos propone otra mirada. No podemos controlar las palabras que salen de la boca de los demás, pero sí la manera en que decidimos responder. En este vídeo vamos a ver cómo un estoico enfrenta un insulto, y cómo tú también puedes hacerlo. Y ya que estás aquí, si quieres entrenar tu mente como un verdadero estoico, suscríbete y dale like. No porque yo lo diga, sino porque sería irracional dejar pasar la oportunidad. Cuando pensamos en un insulto, lo primero que viene a la mente es la reacción automática: molestarse, ofenderse, devolver la misma moneda. Sin embargo, para los estoicos, esta reacción refleja más debilidad que fortaleza. ¿Por qué? Porque, según ellos, un insulto no tiene poder real sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Epicteto lo explicaba de forma sencilla: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. En otras palabras, el insulto no entra en tu mente como un veneno inevitable. Eres tú quien, al interpretarlo como una ofensa, lo deja enraizarse. Si alguien te llama torpe, esa palabra no cambia tu capacidad, tu valor ni tu dignidad. Solo se convierte en herida si tú aceptas que describe algo verdadero sobre ti. Aquí aparece una distinción fundamental en el estoicismo: lo que depende de nosotros y lo que no. Las palabras, los gestos, la intención del otro, todo eso no está en nuestro control. Pero nuestra reacción, lo que decidimos pensar y sentir, sí nos pertenece. Marco Aurelio insistía en recordarse a sí mismo: si algo externo me daña, no es la cosa misma la que me afecta, sino mi juicio sobre ella. Es decir, el insulto no daña el alma, la corroe únicamente si la mente lo valida. Pongamos un ejemplo. Supongamos que alguien en la calle te grita inútil. Ahora bien, si sabes que tienes talentos, que trabajas duro y que tu vida tiene valor, ¿qué peso real tiene esa palabra? En el fondo, ninguno. Pero si dudas de ti mismo, si arrastras inseguridades, entonces la palabra no hiere por lo que es, sino porque toca una herida ya abierta en ti. En ese sentido, el insulto funciona más como un espejo que como una daga. No refleja lo que eres, refleja lo que crees ser. Séneca fue todavía más claro. Decía que no debemos enfadarnos por los insultos porque, al hacerlo, confirmamos que nos afectan. La indignación se convierte en la prueba de que hemos cedido el control al otro. Por eso, la enseñanza estoica no es suprimir la emoción a la fuerza, sino comprenderla. Al entender que un insulto no cambia lo que eres, se disuelve la necesidad de responder con ira. Otra manera de verlo es esta: imagina que alguien que no habla tu idioma te insulta con palabras que no entiendes. ¿Te molestaría? Probablemente no, porque no logras darle significado. El insulto, en sí mismo, no tiene fuerza. La fuerza proviene de la interpretación que le damos. Ese mismo mecanismo es lo que el estoicismo nos invita a aplicar incluso cuando sí entendemos las palabras. Tratarlas como ruido, como algo externo, sin otorgarle más peso del que merece. La idea clave, entonces, es sencilla y poderosa: un insulto solo hiere si lo aceptamos como verdad. Si no lo hacemos, queda reducido a lo que siempre fue: aire, sonido, palabras sin dueño en nuestro interior. Y en esa capacidad de no aceptar lo ajeno está la verdadera libertad que defendían los estoicos. Para comprender mejor cómo los estoicos enfrentaban los insultos, es útil mirar algunos ejemplos que han sobrevivido hasta hoy. Historias que, aunque vienen de hace 2000 años, siguen teniendo una vigencia sorprendente. Empecemos con Epicteto. Nació esclavo, fue maltratado físicamente, y aún así, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes del estoicismo. Él solía decir: si alguien te llama burro y tú no lo eres, ¿por qué enfadarse? Y si lo eres, ¿qué sentido tiene enojarse por escuchar la verdad? Su lógica es aplastante: si la acusación es falsa, no te toca, y si es verdadera, enfadarse no cambia nada. Esta perspectiva desmonta por completo el poder del insulto, porque lo desarma desde su raíz. El insulto solo puede dañar si hay orgullo herido o autoengaño. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía un desafío aún mayor. Estaba constantemente expuesto a críticas, calumnias y ataques verbales, tanto de enemigos como de sus propios consejeros. En sus meditaciones, se repetía una idea esencial: la gente no actúa con maldad pura contra ti, sino que se guía por lo que cree correcto. Es decir, cuando alguien te insulta, no lo hace necesariamente porque te odie personalmente, sino porque su visión del mundo lo empuja a ese comportamiento. Son prisioneros de su ignorancia, decía. Este recordatorio permitía a Marco Aurelio mantener la calma en medio de ofensas que para cualquier otro habrían sido intolerables. Ahora,
Llevemos estas enseñanzas al terreno práctico. Imagina que caminas por la calle y un perro comienza a ladrarte con furia. ¿Te ofendes? ¿Discutes con él? Por supuesto que no. Sabes que el ladrido no define quién eres ni tiene intención de cuestionar tu valor. Simplemente, el perro responde a su naturaleza. Lo mismo ocurre con un insulto. Es ruido. Puede ser más articulado que un ladrido, pero sigue siendo un sonido externo que no cambia tu esencia. Otra analogía útil es la del eco. Cuando gritas en una montaña y escuchas tu propia voz de vuelta, ¿te enfadas con el eco? Sería absurdo, porque sabes que solo es un reflejo de lo que ya existía. El insulto funciona de forma parecida. Muchas veces refleja más sobre la persona que lo lanza que sobre el destinatario. Un insulto puede ser la proyección de una inseguridad, de una frustración o de un dolor interno que el otro no sabe gestionar. En ese sentido, el insulto habla del otro, no de ti. Séneca también nos da un consejo práctico. Decía que la mejor forma de vencer un insulto es la indiferencia. No porque debamos ser de piedra, sino porque al no reaccionar, dejamos al agresor sin la victoria que buscaba. El insulto, como flecha, pierde fuerza si no encuentra un blanco en el que clavarse. La indiferencia, entonces, no es debilidad, es escudo. Aplicado a la vida cotidiana, esto significa que cuando alguien nos ofende, tenemos la oportunidad de entrenar nuestra mente. Podemos preguntarnos, ¿este insulto me cambia, me hace menos capaz, menos digno, menos valioso? La respuesta, casi siempre, será no. Y al darnos cuenta de ello, aprendemos a liberarnos del peso de las palabras ajenas. En definitiva, los ejemplos históricos y estas analogías nos muestran una lección clara: un insulto solo tiene la fuerza que le otorgamos. Para Epicteto, es cuestión de lógica; para Marco Aurelio, de comprensión del otro; para Séneca, de indiferencia estratégica. Y para nosotros, es una oportunidad de práctica diaria. Cada insulto puede ser visto no como una ofensa, sino como un entrenamiento de carácter. Hasta ahora hemos visto la teoría y los ejemplos históricos, pero la gran pregunta es: ¿cómo se aplica todo esto cuando la vida real nos pone frente a un insulto inesperado? Porque no basta con admirar la calma de Marco Aurelio o la lógica de Epicteto, necesitamos herramientas concretas que nos permitan reaccionar como un estoico en medio de la tormenta. El primer paso es la pausa. Ante un insulto, lo normal es que la sangre suba de golpe, que la emoción intente tomar el mando. Esa reacción visceral es automática, pero no es inevitable. El estoicismo nos invita a crear un espacio mínimo entre el estímulo y la respuesta. Un respiro. Literalmente, detenerse a inhalar y exhalar antes de contestar. Ese segundo de pausa es suficiente para que no sea la ira quien responda, sino la razón. Epicteto diría que, en ese momento, lo que tenemos que hacer es observar la emoción como si fuese una nube pasajera. Aparece, se nota, pero no necesariamente debe dirigirnos. Después de esa pausa, viene la pregunta clave: ¿esto depende de mí? Este recordatorio es el núcleo del estoicismo. Las palabras del otro, su tono, sus intenciones, todo eso está fuera de nuestro control. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo decidimos interpretar y reaccionar. Al formular esa pregunta, desarmamos la ilusión de que tenemos que ganar o responder para recuperar dignidad. La dignidad no se pierde por una palabra, se pierde al entregar nuestro control a la reacción automática. Ahora, ¿cómo responder? Una opción es la indiferencia consciente. No se trata de fingir que no pasa nada, sino de decidir que ese ataque no merece ocupar espacio en tu interior. El silencio, en muchos casos, es la mejor respuesta. Otra opción, si se tiene temple, es el humor. Reírse del insulto no desde la burla hacia el otro, sino desde la distancia que demuestra que no te afecta. El humor desarma porque transforma lo que pretendía ser veneno en algo ligero, sin poder real. Pero quizá la enseñanza más profunda está en ver el insulto como una oportunidad de entrenamiento. Así como los atletas necesitan resistencia para hacerse más fuertes, la mente también se fortalece con fricciones. Cada insulto puede convertirse en una especie de gimnasio emocional en el que entrenamos la paciencia, la templanza y la capacidad de mantenernos firmes en medio de la provocación. Marco Aurelio veía en las dificultades diarias un campo de práctica para la virtud. Del mismo modo, un insulto puede ser un recordatorio de que nuestra fortaleza no depende de la aprobación ajena. Imagina que cada vez que alguien te insulta, en lugar de sentirte atacado, piensas: aquí tengo una oportunidad de ejercitar mi autocontrol. Esa sola reinterpretación transforma el insulto en herramienta. El agresor cree que te hiere, pero en realidad te da un escenario perfecto para entrenar la calma. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va.
Si tu puerto es la serenidad, incluso las tormentas verbales se convierten en aliados del viaje. En la práctica cotidiana, aplicar el estoicismo ante un insulto no significa reprimir la emoción, sino darle el lugar justo, reconocerla, observarla y decidir conscientemente qué hacer con ella. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. El insulto entonces deja de ser un ataque y se convierte en un recordatorio de tu propia libertad interior. En resumen, aplicar el estoicismo en la vida real no es una receta mágica, pero sí un camino claro: pausar, preguntarse qué depende de uno, responder con calma o humor y aprovechar la situación como entrenamiento. Así, lo que parecía un ataque gratuito se convierte en un ejercicio de fortaleza. Y poco a poco, insulto tras insulto, se construye el carácter de alguien verdaderamente libre. Llegados hasta aquí, podemos ver con claridad una idea que atraviesa todo el pensamiento estoico: el insulto no tiene poder real sobre ti. Solo puede dañarte si le das permiso, si lo aceptas como verdad o si reaccionas con ira. Las palabras de otro no definen tu valor, no disminuyen tu dignidad, no cambian tu esencia. Lo único que puede hacerlo es tu propia interpretación. Marco Aurelio lo entendía bien: la verdadera libertad no se alcanza escapando de los insultos, sino siendo inmune a ellos. No se trata de vivir en un mundo donde nadie te critique o te falte al respeto, porque ese mundo no existe. Se trata de entrenar la mente para no ser esclavo de la opinión ajena. El insulto es, al fin y al cabo, aire que se disipa. Tu respuesta, en cambio, puede ser fortaleza o debilidad. Séneca lo resumía de forma contundente: el sabio desprecia los insultos, pero no porque sea insensible, sino porque entiende que no tienen peso. Y ahí está el punto: el insulto pesa solo si decides cargarlo. Así que la próxima vez que alguien te insulte, recuerda: no eres una hoja arrastrada por el viento de las palabras. Eres el árbol que permanece firme, sin dejarse mover por ruidos externos. El estoico no responde con ira, sino con sabiduría. No busca vengarse, sino mantenerse dueño de sí mismo. Y si quieres seguir fortaleciendo esa calma, entrenando tu mente y aprendiendo más sobre la filosofía estoica, te invito a suscribirte y darle like a este vídeo. No porque yo lo diga, sino porque sería poco sabio dejar pasar la oportunidad de crecer en serenidad.